Vamos a estar hablando de la manifestación del hombre de pecado y vamos a recibir consejos para la iglesia en los tiempos finales. Consejo de Dios para usted, para mí, cómo conducirme en este marco, en esta situación, en este terreno donde, sin temor a equivocarme, les puedo decir de que el hijo humano de Satanás, el anticristo, ya se está paseando en las grandes oficinas aquí del planeta Tierra, y el tema del gobierno universal ya se está dando delante de nuestras narices, el nuevo orden mundial, el nuevo sistema de gobierno en el plano económico, político, moral, educacional, etcétera, etcétera. Eso es la Agenda 2030. Y en esta mañana vamos a estar desarrollando, y también en el segundo servicio, cuál es el consejo de Dios para nosotros. Cómo conducirme, cómo comportarme en este marco donde la Biblia me habla que estoy ya en la recta final y que Cristo viene, mi apreciado. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz. Y nosotros, tus hijos, tenemos el privilegio de entender tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es verdad. Los que no nacieron de lo alto no pueden entender tu palabra porque no tienen tu espíritu. No pueden interpretar tu palabra. ¿Por qué? Porque son nacidos de la carne. Y la carne y la sangre no pueden entender las cosas espirituales. Pero nosotros hemos nacido de lo alto, es decir, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Por eso entendemos lo que le está pasando al mundo y tenemos una interpretación clara por esa sabiduría que viene del tercer cielo. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, abrimos el corazón para recibir estos consejos en el marco en que estamos viviendo, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Muy bien, tenemos nosotros como base Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, esta segunda carta escrita por Pablo a los de Tesalónicas. La primera carta, ellos habían preguntándole al apóstol Pablo qué va a pasar con nuestros parientes que se han muerto, porque en ese marco, en ese contexto se hablaba, ¿qué se hablaba? Maranata, Cristo viene, Cristo murió, y eran ya algo así como 40, 50 años de la muerte y resurrección de Cristo, y la iglesia estaba creciendo y no había mucha información, no había mucha literatura como la tenemos hoy. La palabra de Dios, el canon, los 66 libros para nuestra instrucción, en ese tiempo no había, y había mucha curiosidad. Entonces, como la gente se saludaba y decían Maranata, Maranata, ellos creían que Cristo iba a venir en esa generación. Por eso Pablo escribe la segunda carta a los mismos hermanos para avisarles cuál va a ser las señales, las evidencias en el mundo, en el planeta Tierra, antes de la segunda venida de Cristo. Por supuesto que la gente que en ese marco murieron, para ellos ya la segunda venida o la venida de Cristo se hizo notorio o se hizo algo negativo con relación al conocimiento que ellos tenían. ¿Por qué? Porque muere el hombre y está el juicio. Muere el hombre y está el juicio. Muere el hombre y está el juicio. Y hay muchos que han muerto en Cristo. Ellos van a resucitar cuando suene la trompeta. Eso va a ser en breve. Cristianos de hace 2022 años. Y hay muchas personas que eran cristianos que creían en Cristo, pero que murieron sin Cristo. Como hay hoy. Hay tantos cristianos de nombre tradicionales, pero sin Cristo. Y uno dice, pero si yo nací en una familia cristiana, mi papá es pastor, es líder, etcétera, etcétera. No. Lo que la Biblia dice es que los muertos en Cristo, los que nacieron de lo alto, y los que nacieron de lo alto tienen fruto de lo alto. Se nota por su conducta, se nota por sus dichos, hechos y por sus prioridades, que nació de lo alto. Tiene las cosas eternas
en el primer lugar. Su servicio a Dios, su compromiso con Dios. Esos son los que han nacido de lo alto. Pero hay cristianos que están sentados en la banca, que creen que son cristianos o que creen que van a ser salvos, pero sus frutos hablan todo lo contrario. Su conducta, sus prioridades es totalmente opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. Y en ese marco, si usted no conoce mucho la Biblia, para hacerse un chequeo, simplemente mire usted la vida de Cristo. 1, su pureza. 2, su santidad. Número 3, su compromiso con Dios. Número 4, su obediencia. Número 5, su amor a la causa de Dios. ¿Y cuál es la causa de Dios? Las almas, las personas. Y si usted no tiene ese sentir que hubo en Cristo, si usted no lleva la vida de Cristo, la pureza de Cristo, es el servicio a Dios, como lo hacía Cristo, entonces usted tiene que analizarse seriamente delante de Dios si no es un cristiano de rótulo, de nombre. Porque usted puede cantar, puede alabar, puede dar su diezmo, pero usted no está comprometido con Dios. De lunes, el día lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, es usted una persona cualquiera, normal, común y silvestre como cualquiera. No hay fruto, no hay luz, no se refleja en usted lo que dice la palabra de Dios. Juan 8:12, vosotros sois la luz de este mundo. Jesús es la luz de este mundo. Usted tiene que andar en luz, predicar la verdad, andar en la verdad y estar comprometido con Dios. Mire, siga trabajando, siga proyectándose, pero siempre usted hágase el chequeo. ¿Cómo está su corazón con relación a Cristo? Entonces en ese marco, Pablo escribe la carta y dice, mire, los muertos en Cristo van a resucitar primero, porque hay muchos cristianos que murieron, religiosos que murieron, pero no van a resucitar, pero sí lo van a hacer después del milenio ante el juicio del gran trono blanco. Y hay vivos, personas vivas, cristianas, pero sin Cristo. Siguen mintiendo, siguen robando, siguen teniendo inmoralidades sexuales, siendo casados, fornican, adulteran, están en pornografía, etcétera, etcétera, pero vienen a la iglesia a tocar tambo. No están comprometidos con Dios. Esos son los cristianos sin Cristo, es decir, no tienen la vida de Dios, no aman a las personas. ¿Por qué vino Jesús acá? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ama a las personas. Y en ese marco, en ese chequelín, si usted dice que es un cristiano y no ama, y usted dice yo amo a Dios, pero no ama a las personas, algo está mal dentro de usted. Usted tiene que revisar su cristianismo. Si usted no es un cristiano de rótulo, o un cristiano o una cristiana nacida de lo alto. Puede ser que usted haya tenido una experiencia de haber nacido de lo alto, pero con el tiempo se volvió religioso. Bueno, y la carta Pablo escribe, la segunda carta, y le dice, este va a ser el escenario, mire, para que ustedes estén atentos, iglesia, la segunda venida de Cristo tiene estas características. Y estuvimos hablando nosotros, por ejemplo, la Agenda 2030, ¿a qué se refiere? Alerta roja, esta agenda ya está en vigencia, los 17 objetivos, habíamos hablado nosotros, y esa es una agenda que para el 2030 tiene que estar en vigencia. Es decir, que para el 2030, lo que se enseña en Rusia, en Alemania, en Argentina, en Bolivia, en la China, se tiene que enseñar aquí en Paraguay, un solo currículum. Por eso está el tema de la ideología de género. Mire, para el 2030, todos los recursos naturales tienen que ser parte de un solo gobierno. Para el 2030, las carreteras que ya se han vendido, las avenidas, tienen que ser todo para un solo gobierno. El escenario ya está preparado, mi apreciado. Y estamos en el 2022 nosotros. Y esta agenda, a partir del año 1994, que se gestó y que se elaboró, gente que ni conocemos ni sabemos, ahí están todos ellos. Cambiar la educación. Y está el tema de la ESI, que habíamos hablado nosotros, que está invadiendo las escuelas a los niños, enseñándole sodomismo, pedofilia y todos esos males. Eso es señal y evidencia de la gran apostasía que habla el apóstol Pablo. Y en ese marco, mis apreciados, ¿cuáles son los consejos que nos da el apóstol Pablo para estos tiempos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
Esta es la primera parte del mensaje. En el segundo servicio vamos a tocar la segunda parte y en el tercer servicio la tercera parte. Esto queda grabado, por eso usted puede tener la secuencia. Voy a leer lo que dice 2 de Tesalonicenses 1 y 4 y vamos a analizar esos 4 versículos. Dice el apóstol Pablo, la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, una carta que fue escrita hace 2022 años. En ese tiempo ya esperaban ellos que Cristo iba a regresar por ellos, por los mártires, en ese marco, en ese contexto. ¿Por qué? Porque el imperio romano era un imperio anticristiano, anticristo. Mataban a los cristianos, tiraban a las fieras, etcétera, etcétera. Y había una tribulación tremenda en ese marco, en ese contexto. Mire, Pablo dice, todavía no es. 2000 años, 2022 años después, hoy, mire, estas recomendaciones del apóstol Pablo es para usted, para mí, para estos tiempos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ahí nos estamos dando cuenta que también circulaban en ese marco cartas apócrifas, heréticas, mentirosas, de enemigos del cristianismo. Y cartas falsificadas, como si fuera que la escribió Pablo, corrían por las iglesias. Y Pablo por eso tuvo que escribir todo esto. Y hoy día es lo mismo. YouTube, los medios masivos, la prensa, etcétera, etcétera, habla totalmente en contra de la moralidad, en contra de la palabra, en contra de la segunda venida de Cristo. Ni se menciona y estamos en ese escenario. Y bendito sea Dios que usted y yo aquí estamos siendo informados de la palabra de Dios, porque esto va a ocurrir, mi apreciado. Nos guste o no, esto va a ocurrir. Hablen o no, esto va a ocurrir. Los medios masivos hablen o no, esto va a ocurrir. Usted y yo tenemos el privilegio de conocer desde el punto de vista del tercer cielo lo que va a pasar como si fuera nuestra. En el sentido que el día del Señor está cerca. Y aquí está. Nadie os engañe en ninguna manera. Muchas formas y maneras usa el diablo para engañarte. Y más todavía aquellas personas que no leen la palabra, más todavía aquellas personas que no estudian la palabra, más todavía aquellas personas que se alimentan de YouTube, se alimentan de las redes y se le arma una ensalada en la cabeza. Mi apreciado, hay muchas enseñanzas lindas en las redes, pero lo que usted y yo tenemos que tener en mente es la palabra de Dios, la palabra de Dios, porque te puede impresionar un maestro, te puede impresionar una enseñanza, te puede impresionar esto, lo otro, porque el espíritu de la potestad del aire usa muchos medios para engañarte. Pero no te va a engañar si tú eres un lector, un estudioso de la palabra de Dios. Un lector, un estudioso, una estudiosa y alguien obediente de la palabra de Dios. Son consejos que usted tiene que acuñar en su corazón. ¿De qué estamos hablando? De tu destino eterno. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Estamos en ese tiempo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto esta Agenda 2030. Ni se menciona la familia en sus 17 objetivos, que es para el desarrollo sustentable de las naciones. Mentira del diablo. De forma, parecía ser lindo, pero de fondo, ahí está el veneno. Por eso hay que despertarse. Por eso hay que, conocer la palabra de Dios, porque esto se discierne espiritualmente y el mundo está en ese marco ignorante. Se levanta contra todo lo que es Dios. La Agenda 2030 de la ONU
en los 17 objetivos, ni se menciona la iglesia, ni se menciona el cristianismo, ni se menciona la Biblia como un elemento para el desarrollo sustentable de las familias de las personas. ¿Quién trata de todo eso? Lucifer, mi apreciado. Nadie os engañe. ¿Y cuánta gente está engañado con todo esto? Como habíamos hablado el domingo pasado, el caballito de Troya. Lindo regalito para los vencedores. Pero dentro estaban los enemigos, el ejército que destruyó la ciudad en ese marco, en ese contexto de la historia. Todo lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la manifestación del hombre de pecado. ¿Cómo se discierne y cómo le estamos quitando la máscara a nosotros? Por medio de la predicación de la palabra. Por eso que Pedro dice, hacen bien ustedes estar atentos a la palabra profética más segura, que brilla como una antorcha y que sale como un lucero en la mañana y alumbra vuestros corazones para que no seáis presa del engaño. Lea usted la palabra, entienda lo que dice la palabra de Dios con respecto a todo lo que le está pasando al mundo. El mundo se está globalizando y el globalismo, ¿qué anhela? Que el mundo sea un solo país con un solo gobierno. A eso vamos. Y eso está tan acelerado, mi apreciado, que está delante de nuestras narices y no nos damos cuenta porque estamos dormidos. Estamos más metidos en las cosas de este mundo. Por eso Jesús recomendó y dijo, ¿qué dijo Jesús? El afán y la ansiedad. Mire, no se dejen engañar por las cuestiones humanas diarias. Sigan trabajando, sigan estudiando, pero su corazón tiene que estar allá arriba. No sea que sus corazones se engrosen de glotonería por la farra, por esto, por los deseos, por los anhelos de tu alma y tú pierdas y te sorprenda aquel día, dice. Por eso, mi apreciado, estos consejos es fundamental. Consejos que nos da el apóstol Pablo para los tiempos finales. Consejo número 1. Vemos en el versículo 1 que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, primer consejo, que estamos en tiempo en que nos vamos a reunir con Él. Estamos en tiempo en que nos vamos a reunir con Él. Estamos en tiempo donde la palabra nos enseña ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 y 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estamos en ese tiempo. La primera carta. Dice la palabra 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, usted y yo, que estamos viviendo en esta época, en esta era, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí está el orden de la resurrección y el orden para a encontrarnos con Cristo en los cielos, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que estamos en Cristo, no cristianos, que estamos en Cristo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, el primer consejo para usted, para mí, para su iglesia es, estamos en tiempo en que nos vamos a reunir con Él, mi apreciado. Hágase usted un check-in, hágase usted un chequeo personal. ¿Cómo está tu corazón para con Dios? ¿Cómo está tu servicio para con Dios? ¿Cómo está tu compromiso para con Dios? No solamente de boca o de verdad. Segundo consejo, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar. Versículo 2. Segunda de Tesalonicenses, porque no os dejéis fácilmente de mover de vuestra forma de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Mi apreciado, ahí en 1 de Pedro 1, si nos ponen allá 1 de Pedro 1, 13, la recomendación es no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Sed sobrios y esperad por completo que la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, separado del mundo, separado del mal, separado del pecado, separado de todo lo que te puede separar de Dios. Santo, sed también vosotros santos como en toda vuestra manera de vivir, santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sigamos por favor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, según la obra, según la conducta, según el fruto, según el pensamiento, si le servís a Dios, no le servís a Dios, cómo te conducís, sos justo, sos justa. La obra de cada uno, Él juzga según la obra de cada uno. Mire, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, está hablando de la naturaleza pecaminosa, Adán y Eva, no con precios corruptibles como oro o plata. ¿De qué fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Se manifestó la gracia de Dios en tu vida, en mi vida, por eso hoy estamos acá. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, aquí nosotros estamos apreciados, viendo lo que dice la palabra, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. La santidad, la pureza, el servicio a Dios, todo lo que usted aprendió en la escuela de líderes, todo lo que usted aprendió de boca de este servidor, todo lo que usted aprendió leyendo la palabra, no se deje usted mover fácilmente. Si hay argumentos que van en contra de la palabra, si hay enseñanzas que van en contra de la palabra, no se deje mover. Por más erudito, por más bueno que sea, por más lindo, por más grande que sea su ministerio, por más prodigios, milagros que haga esa persona, ese ministerio, no se deje mover fácilmente por lo que enseña, por lo que dice y por las doctrinas bíblicas. ¿Está conmigo? Eso es fundamental, es el consejo del apóstol para estos tiempos finales. Consejo número 3, que no nos dejemos conturbar. ¿Qué significa la palabra conturbar? Confundir, alterar el ánimo para dejar de creer por espíritu. El espíritu de época, el espíritu del anticristo, el nuevo orden mundial, la nueva normalidad que se está hablando mucho hoy. Espíritu que entra a través de los medios masivos, a través de la radio, a través de la prensa escrita, a través de los comentarios, a través de la televisión, a través de la novela. No se dejen engañar. Cristo viene. Cristo viene. Aunque los demás digan, pero ¿qué va a venir Cristo? Ustedes, por culpa de los religiosos, no se puede instalar esta agenda tan hermosa, tan linda, dicen los periodistas. Y tanto que repiten, pareciera ser que es verdad. Mi apreciados, no es así. No se dejen mover fácilmente. Su modo de pensar, ni se vayan a confundir por espíritu, ni por palabras, noticias de los medios masivos, radiales, televisivos, prensa escrita, redes sociales, ni por cartas como si fueran nuestras, filosofías, ideologías, teologías. 1 Timoteo 4:1, que dice, el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cómo usted va
discernir lo que es doctrina de demonio y lo que es espíritu engañador. En YouTube está lleno de enseñanzas. Judeo de todos los colores, contra el diezmo, a favor del diezmo, a favor de esto, a favor de lo otro, etcétera, etcétera. Gente que toma el Antiguo Testamento y enfatiza más el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es sombra de lo que va a ocurrir en el Nuevo. El Nuevo Testamento rige para todos nosotros. Usted y yo tenemos que centrarnos. Todo lo que se hace en el Nuevo Testamento, todo lo que dijeron y hicieron los apóstoles, hizo Cristo en el Nuevo Testamento, eso es para usted, para mí. Lo del Antiguo Testamento es simplemente sombra de lo que hace en el Nuevo Testamento. Entonces, mi apreciado, no se deje confundir. Lea usted la palabra. Estudie usted la palabra. No se deje usted confundir por filosofías, ideologías, teologías que usted escucha por los medios. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire cómo es la estrategia del diablo. Hace 2022 años, ¿cuál es la estrategia del diablo? La gente entraba en pánico, vendía sus cosas, dejaba de trabajar, dejaba de estudiar, dejaba de proyectarse. Porque decían, Maranata, Maranata, ¿para qué vamos a estudiar? Todos se iban a la casa del pastor a comer al mediodía. Se cerraban en la iglesia, dejaban de trabajar. Y Pablo dijo, no, está equivocado, está mal eso. Esa es la estrategia del diablo. Y mucha gente perdían su trabajo, mucha gente en ese marco eran engañados. Como hoy ocurre también. Esa es la estrategia del diablo. ¿Y cuál es la estrategia del diablo hoy? Cristo no va a venir. Hace 2022 años Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero hoy, 2022 años después que realmente Cristo va a venir, Cristo no va a venir. ¿Y qué dice la palabra en torno a esto? Leemos lo que dice ahí en 2 de Pedro 3:7. 2 de Pedro 3:7. Ahí vamos a tener la precisa. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, deseos carnales, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Jesús va a venir. Ustedes están todos locos, fanáticos, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente de doctrina de demonios, enseñanza de espíritus malignos, que conocen la palabra, conocen la verdad, pero tergiversan. Esos son los religiosos. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra por la palabra de Dios, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Miren lo que dice. Pero por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y miren lo que va a pasar ahora. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Wow, esto dice la Biblia, la palabra, va a haber juicio, como Sodoma y Gomorra, como en tiempo de Noé, va a ser el mundo cuando yo regrese, dice Jesús. ¿Y cómo está hoy? Como en tiempo de Noé y en tiempo de Sodoma y Gomorra. Va a ser enjuiciado no por agua, sino por fuego. Para eso están los 28 juicios apocalípticos que están ahí en el libro de Revelaciones. Entonces, mis apreciados, no se dejen de mover fácilmente por esto que nos está diciendo la palabra de Dios. Es fundamental. 2 Timoteo capítulo 4, 1, 8. 2 Timoteo capítulo 4, 1, 8. Mire lo que dice la palabra de Dios, advirtiéndonos de los tiempos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es el tiempo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser
sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los hermanos que están aquí en CFA San Lorenzo y a los que aman su venida. No se dejen mover fácilmente de todo esto. ¿Está conmigo? Es el consejo de Dios, porque esta es la palabra de Dios y hay hombres preparados para ir en contra de lo que está escrito. Hombres conforme a sus propias concupiscencias para apartar la verdad del oído. ¿Y por qué van a apartar la verdad del oído de mucha gente? Porque no tienen la verdad en su corazón. No tienen la verdad en su corazón, no leen la palabra, no estudian la palabra, no obedecen la palabra y son candidatos para el engaño. Consejo número 4, que nadie os engañe en ninguna manera. Versículo 3, habrá falsos maestros. Segunda de Pedro 3:3. Ya nos advierte la palabra que nadie os engañe en ninguna forma, en ninguna manera, por señales, por palabras, por esto, por lo otro, y vale yurupe, en términos nuestros. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Las redes están llenas de personas que van en contra de la palabra. Ahora ya está la iglesia virtual. Ahora ya está la iglesia inclusiva. Hermano, estamos en tiempos peligrosos. No se aparte usted de lo que dice la Biblia. No se aparte usted de los principios morales cristianos doctrinales de lo que dice la palabra. Lea la palabra de Dios abundantemente. Lea la palabra de Dios abundantemente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Y aunque usted no conozca muchas de las filosofías y las doctrinas que están ahí flotando en el ambiente, usted va a tener la palabra. Y esa palabra va a salir automáticamente a su defensa. Así como hay muchos dineros falsos, hay muchos dólares falsos. ¿Y saben qué? A los cajeros de banco se le enseña por más de 5 años a tocar el dinero real. ¿Sabe el dinero real? Cuando viene el dinero falso, por el tacto se da cuenta, este es falso. Lea usted la palabra para que usted pueda discernir cuando es el billete falso, la doctrina falsa. ¿Está conmigo? Esta enseñanza, estos consejos, es de vida o muerte para usted. Consejo 5. Que primero vendrá la apostasía antes del segundo regreso de Cristo. 1 Timoteo 4:1 y el Espíritu dice claramente, muchos apostatarán de la fe. En el marco que fue escrito la palabra, esta carta, muchos iban a la fosa de los leones, a los circos romanos, crucificados, quemados, etcétera, etcétera. Había una gran fe. Y el apóstol Pablo dice, un momentito, el evangelio va a crecer. Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, etcétera, etcétera. La iglesia perseguida, la iglesia histórica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia del medievo, la iglesia actual, presente. Más 2022 años, hoy, ese es el marco del escenario donde va a haber esta característica en la iglesia de Jesucristo y en el mundo entero. ¿Cuál va a ser? La apostasía. Nadie cree más en nadie. Partidos políticos, verde, azul, colorado, nadie cree más en nadie. Nadie cree más en las instituciones públicas, en la policía, en la armada. Nadie cree más. Gran apostasía. Antes creíamos, pero hoy no, debido a la corrupción. Nadie cree más en la iglesia. Y hay más de 2.500 personas que están en total apostasía. ¿Por qué? Porque su líder dice que es representante de Cristo, ni lee la palabra de Dios. Dice que es representante de Cristo y enseña cosas contrarias a la palabra de Dios, como el casamiento igualitario. Gran apostasía. Ese es el marco que está diciendo el apóstol Pablo. Es el escenario donde va a venir por segunda vez Jesús. Pero antes de 7 años antes va a ocurrir el rapto de la iglesia. Eso puede ocurrir en cualquier momento. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Qué bueno que es estar aquí en la casa de Dios. ¿De qué estamos hablando? De tu destino eterno. Después de esta información usted toma su decisión. Yo tomé la mía. Servirle a Dios con todo mi corazón. Consejo número 6. Que primero se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oficialmente el anticristo ya está dando vueltas. Pero oficialmente, así como Cristo nació y oficialmente a los 33 años, Él se manifestó al mundo. Murió.
su ministerio, etcétera, etcétera. De igual manera va a ser un paralelo. El anticristo se va a manifestar oficialmente cuando la iglesia sea removida. Consejo número 7, que el hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Agenda 2030, ¿se menciona en la Biblia? No, porque es la palabra de Dios. Agenda 2030 de la ONU, ¿se menciona la familia? No, ¿por qué? Porque Dios lo instituyó. Allá en Panamá y en otros países ya se han cerrado iglesias católicas e iglesias cristianas. Ya no se puede más predicar la palabra. Se opone a todo lo que es Dios, a su palabra y culto que es para Dios. Estamos en ese escenario, mi apreciado. Consejo número 8, que el hijo de pecado se opone contra todo lo que es culto a Dios. Consejo número 9, que el inicuo se hará pasar por Dios. El mundo está ya preparado para eso, con las películas que hay, con los extraterrestres, con los platillos voladores, etcétera, etcétera, con los alienígenas, etcétera, etcétera. El mundo está preparado ya. Tal vez usted y yo, que tenemos la juventud acumulada, no nos puede engañar mucho, pero a los chicos pequeñitos de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 años, a todos le tienen ya en su bolsa, con el libro ese, el Código Da Vinci. Ellos tienen mucho más autoridad que la Biblia para ellos. Del Dan Brown. Y la Biblia ni se lee más en los colegios, ni se lee más en las casas, ni los cristianos leen más la Biblia. ¿Cómo piensa usted que va a escapar de todos estos engaños? Entonces, mis apreciados, vimos los consejos que dio alerta roja, la Agenda Global 2030 del Anticristo en marcha, los 17 objetivos de esta agenda. Mire, habla de que estamos en un marco de tremenda apostasía, la manifestación del hombre de pecado, y hemos visto hoy consejos, 9 consejos para la iglesia en los tiempos finales. En el segundo servicio vamos a seguir desarrollando los consejos de la palabra de Dios en este marco, en este contexto. ¿Para qué? Para que usted tenga sabiduría y usted sepa tomar la mejor decisión por la información que recibió. Incline su cabeza, por favor. Padre, gracias porque estamos en tu casa. Gracias por tu palabra, papá. Qué privilegiados somos, porque va a venir el tiempo en que tú vas a enjuiciar. Y vas a enjuiciar a aquellos que han oído la Biblia, han conocido el Evangelio, pero te han dejado de lado, Señor. Y tienen el corazón duro, arman sus propios 10 mandamientos, su forma y manera de acercarse a ti, y quieren acomodarte a ti a su manera, Señor. Y no es así. Te pedimos perdón con todo el corazón, Señor. Y te rogamos, Señor, que no seamos presa del engaño, de la mentira que vive el mundo. Y, Señor, despierta nuestros corazones para leer tu palabra y guiar a nuestros hijos, guiar a nuestra familia, guiar a nuestros seres queridos a la verdad, porque una vez muerto, Señor, se acabó la vida del ser humano, o al cielo o al infierno. Una vez muerto, dice tu palabra, después del juicio. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Mi apreciado, mi apreciada, tome en serio usted su cristianismo. El diablo no es de guau, es de verdad. Si usted algo aprendió con esta enseñanza, y Dios te dice, tenés que arreglar esto, tenés que corregir esto en tu vida, no podemos corregir absolutamente nada. No podemos agradarle por nosotros mismos a Dios. Por eso vamos a pedir su gracia. Su gracia es lo que nos ayuda a arrepentirnos. Su gracia es la que ayuda a que nuestros corazones endurecidos religiosos, ya diga, bueno, ya escuché muchas veces esto y lo hago pasar por alto y sigo mi vida normal. Es su gracia la que nos lleva al arrepentimiento. Si usted quiere que esa gracia le ayude a enmendar su vida y a corregir su vida, a corregir sus pasos equivocados, su alma engañada, póngase de pie. Yo voy a orar por usted, porque esto es algo serio. Su eternidad, mi apreciado. Si usted no hace caso a los consejos de Dios, ¿saben qué? Dice la palabra, usted va a ser apartado de su gloria y de su poder en la oscuridad eterna. Nunca más usted va a ver la luz del sol. Nunca más usted va a escuchar el canto de un ave.
de un ave. Nunca más va a haber la flor. Nunca más nada. Nunca más va a haber salvación para su alma. Eso es terrible, terrible. Ojalá Dios pueda marcar nuestros corazones en esta mañana con eso. Y lo que te estoy diciendo es real. Arrepentite, arrepintámonos. Y también usted que nos está viendo. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí delante de ti. Hemos oído tu palabra. No permitas que seamos engañados. Y si estamos engañados con una religión falsa, Padre, y con una vida presente, viviendo de una experiencia pasada y no de una realidad presente de comunión contigo, perdónanos, papá, y que tu gracia nos ayude a ser como Cristo y que no nos movamos fácilmente de nuestra manera de pensar. Aunque el mundo se ría, aunque el mundo cabalgue por otro camino, nosotros caminemos, Señor, por el camino de la verdad, por el camino de la verdad, por el camino de la luz. Porque ancho es el camino que lleva a la muerte, pero angosto el camino que lleva a la vida. Ayúdanos a transitar ese camino y ayúdanos a transitar nuestros seres queridos por ese camino, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo, mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús Nazaret. Y pon en práctica estos consejos.